Pues esperemos que os haya gustado la sesión y que hayáis aprendido mogollón. Estas tijeras no eran aleatorias. Había que cortar un poquito. Entonces, para cortar un poco esto, Marina no la tenemos aquí. Vale, ok. Pues la idea teníamos preparados unos energizers, básicamente, para poder movernos un poquito. Así que le paso a las siguientes ponentes que tenemos, que son Sofi y Marina, ¿vale? Que van a hacer el espacio de la SCOP como espacio de lucha. La verdad que son unas tremendas luchadoras, ¿vale? Yo las admiro muchísimo. Entonces, nada, Energizer y empezamos con la siguiente sesión, ¿vale? Movemos un poquito. Venga. Voy a sin micro. Sin micro, vale. Venga, todo el mundo para arriba. Que llevamos una hora sentadas escuchando. Así que vamos es un energizer muy sencillo que hacíamos en clases de teatro. Entonces, con la mano derecha vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con la pierna 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a bajar a 3. Y luego bajaremos a 2. Y luego bajaremos a 1. ¿Vale? Entonces empezamos desde 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Hablamos también, que así nos quedamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, somos Marina y Sofía, de Ecolojóvenes, de Ecologistas en Acción. No sé si conocéis Ecologistas en Acción. Pero bueno, somos una organización joven, solo tiene 25 años. Y estamos repartidas por todo el territorio del Estado español. Pequeños grupos locales que se agrupan en federaciones y las federaciones en confederal, o sea que somos totalmente horizontales y de base. Y nosotras en concreto pertenecemos al área de energía y clima y hemos seguido pues unas cuantas COPs. Sofía lleva más que yo a las espaldas. Sí. Entonces venimos a traeros un poco de qué es una COP, ¿no? De ir desentrañando cómo se negocia en Naciones Unidas, qué está pasando y sobre todo la mirada del activismo, ¿no? O sea, ¿por qué como activistas vamos a estos espacios? ¿Qué hacemos allí? ¿No? Y un poco también pues, chascarrillos que os podamos contar de nuestra experiencia por allí. Entonces, hemos empezado calentando la voz también, aparte del cuerpo. ¿Por qué? Porque para nosotras también es muy importante cuando estamos allí y hacemos acciones, gritamos mucho. Yo tengo la garganta jodida de esta última semana que hemos estado en Sevilla en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo. Gritamos mucho y también cantamos mucho. ¿Por qué? Porque el activismo, aparte de luchar, también es celebración, también es vida, también es comunidad, ¿no? Entonces el cantar es muy importante. Así que queríamos empezar con uno de los cánticos que a mí me parecen como súper empoderadores. Así que os voy a pedir que os suméis. Es muy sencillo. Yo voy a decir una frase, luego repetís y así, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos? ¿No os oigo? ¿Estamos? Estamos. Power to the people, power to the people, 'cause the people has the power, the people has the power. Tell me, can you hear us? Tell me, can you hear us? It's stronger by the hour, it's stronger by the hour. Power, people, power, people, people, power. Power to the people. Power to the people. 'Cause the people has the power. 'Cause the people has the power. Tell me, can you hear us? Tell me, can you hear us? Get it stronger by the hour. Get it stronger by the hour. Power. Power. People. 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 Power. Power. Pues nada, vamos a ello. Si os portáis bien, luego cantamos más, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Se puede apagar el foco?
Vale, como no sabemos muy bien qué es lo que habéis dado en la sesión de antes, nos decís, ¿vale? Nos decís, oye, esto ya lo hemos visto, no pasa nada, porque seguro que habéis tenido una introducción maravillosa, entonces por no repetir y centrarnos un poco en lo relevante o lo importante, lo nuevo, ¿no?, que podamos traer. Entonces, solamente indicaros que al final de la sesión va a haber un examen. Lo siento mucho, esto no lo anunciamos porque si no, no hubierais venido, que estamos en verano. Y si no lo aprobáis, pues igual os quedáis sin cenar, pero por lo demás todo bien, ¿vale? Vale. ¿De derecho internacional habéis hablado un poquito? ¿Sí? ¿No? Vale. ¿De la ONU también, entiendo? ¿Habéis hablado de Estocolmo, de Río de Janeiro? Sí. Aquí sí que quería como señalar una cosita de Río, que para nosotros es muy importante porque también es uno de los primeros espacios donde se empieza a generar las contracumbres, ¿no?, los foros de la sociedad civil. Es decir, no solamente los espacios de negociaciones institucionalizados, ¿no?, o más legítimos, sino que también la sociedad civil se organiza y también trae como sus propias declaraciones, ¿no? Y aquí también me parece como muy interesante que se sale con tres demandas, ¿no? Se determinan tres grandes problemas de la humanidad que está enfrentando frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y también la desertificación, pero luego no tienen digamos, la misma importancia o el mismo seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? En la COP de cambio climático estamos hablando de la COP 30, y sin embargo de biodiversidad estamos en la COP14 y en la de desertificación creo que es en la 16 o algo así, al revés, vale, me lío siempre. Sí. ¿Pero qué es una COP? ¿Esto lo sabemos? A ver, estoy escuchando algo pero no escucho muy bien. Conferencia de las partes. ¿Y qué son las partes? Los estados. Son los estados que firman las convenciones marco de Naciones Unidas sobre cada uno de estos temas, ¿no? Que es lo que se llama la UNFCCC, o sea, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Y esto es muy interesante porque hay dos principios claros que salen de esta conferencia, que son el CBDR, que quiere decir que se asume que hay unas responsabilidades comunes, pero al mismo tiempo que la capacidad que tienen los estados de actuar al respecto son diferentes, ¿no? Entonces es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y esto marca todo el trabajo que se va a hacer posteriormente. Es una de las cuestiones más importantes, porque lo que quiere decir es, estamos ante un problema común, un problema que tenemos que actuar, pero no todo el mundo tiene las mismas capacidades, ¿no? El norte global no tiene más capacidades y encima es más responsable que el sur global, ¿no? Entonces, este principio es súper básico. Y el otro principio que es muy interesante también es el de la participación de la sociedad civil, que se determina, ¿no?, que hay un espacio de observación por parte de los cuerpos y de las diferentes organizaciones gubernamentales. Vale, entonces os vamos a contar un poquito cómo funciona por dentro este tipo de espacios, ¿no? Primero, físicamente están divididos en la zona azul y en la zona verde. La zona azul es ese espacio donde tiene lugar realmente la política, las negociaciones y la toma de decisiones. Y la zona verde es como pues, una feria, ¿no?, donde las grandes empresas y los estados muchas veces se dedican a hacer greenwashing. En el azul además están las oficinas de los países, las zonas de trabajo y es la jurisdicción de la ONU. Y la verde, sin embargo, tiene la jurisdicción local. Esto a nosotras, como activistas climáticas que hacemos acciones, nos interesa especialmente porque, como sabéis, las últimas COPs no han sido en países donde los regímenes sean muy democráticos y haya pues, derechos básicos a la protesta, ¿no? En ese sentido, nosotras tenemos una crítica bastante grande a toda la zona verde y como Ecologistas en Acción, por ejemplo, nos negamos a participar en ella. Básicamente lo único que hacemos igual en la COP es pasarnos por ahí a denunciar el greenwashing y ya está. Y sí que tenemos una opinión de que pues igual en las COPs no debería haber tanta zona verde y debería dársele más peso a la zona azul, porque muchas veces lo que está pasando y las decisiones que se están tomando quedan totalmente escondidas por los negocios de las grandes corporaciones.
Sí, yo esto, por ejemplo, lo llamo el duty free, porque es un poco como cuando vas a un aeropuerto y primero te hacen pasar por la zona de tiendas, ¿no? Entonces hay mucha gente que se queda ahí pensando que eso es la COP y no llega nunca a la parte de negociaciones, que es donde se está cortando el bacalao, ¿no? Entonces como que despista mucho, despista un montón, y también pues todos los países quieren tener eventos, traen a un montón de ponentes, eso implica más desplazamientos en avión, eso implica también mucho más ruido mediático y sobre todo también que las voces de la sociedad civil, ¿no? que es la que venimos a representar, no se escuchen tampoco. Vale, entonces aquí venimos a contaros un poco cuáles son los principales actores que hay en una COP. Ahí tenéis las acreditaciones. Las acreditaciones tienen diferentes colores en función del grupo en el que participen. Entonces, el primero de todo, el rosita, son las partes, ¿vale? Las partes son los estados, como ya se ha mencionado. Luego, que han ratificado tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. Luego tenemos el secretariado, que es básicamente la principal institución de apoyo técnico a la Convención, y tienen una acreditación en azul, ¿vale? Esta es la gente de la ONU. Luego tenemos en verde las organizaciones intergubernamentales. Ejemplos de organizaciones intergubernamentales son gente como el Banco Mundial, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces son básicamente organizaciones que están constituidas por estados soberanos o a su vez por otras organizaciones intergubernamentales. Y luego tenemos con el badge amarillo las observadoras, ¿vale? Que pueden ser, como nosotras, observadoras de la sociedad civil o luego observadoras que vienen desde otros lados, ¿no? Como pueden ser las grandes petroleras y básicamente toda la gente que no sea ni partes, ni secretariado, ni organizaciones intergubernamentales, ni periodistas, ¿no? Que tienen un pase especial para ellas también. Luego también hay que decir que dependiendo de la acreditación que lleves, puedes entrar a unas salas u otras, ¿no? Normalmente como observadoras podemos entrar a casi todo, pero es verdad que hay unas que son las de negociación, que se quedan hasta las 2 de la mañana cerrando textos, que a esas no podemos entrar. Y sin embargo, dependiendo del país, hay países que acreditan dentro de su delegación de país, o sea, con la rosita, que es la que más acceso te da a todo, pues acreditan a organizaciones no gubernamentales, o sea, que está muy bien, o sea, porque como que pueden entrar y tienen más accesos y tienen más seguridad en ese sentido, pero hay gente también que acredita pues, a gente del mal. O sea, nosotras también estamos pidiendo una cosa que creemos que es fundamental, que es el principio de incompatibilidad, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido que grandes petroleras, gasistas, empresas, ¿no? del mundo energético, de las falsas soluciones, encontramos también a la gente de pronuclear, ¿no? También en las COPs, que no tiene sentido que estén en una cumbre sobre el clima, cuando lo que queremos es transition away from fossil fuels, ¿no? O sea, acabar con su modelo de negocio. Entonces, obviamente van a poner todos los palos en la rueda posible para eso. Entonces, lo que queremos es un principio de incompatibilidades, igual que se hizo con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, que se prohibió el acceso a las tabacaleras dentro de los espacios de negociación. O sea, es una cosa así de sencilla, ¿no? Si tú eres el causante del cáncer, pues no te vamos a dejar entrar en el sitio donde tenemos que tomar las decisiones para quitarte de ahí. O sea, es una cosa súper tóxica, ¿no? Si lo vemos como desde el principio relacional. Y los medios también, hay ciertas salas, por ejemplo, que tampoco pueden acceder, ¿no? Entonces esto está como muy medido. Sí, y bueno, mismo dentro de las acreditaciones de país están las acreditaciones como de Party tal cual y las de Party Overflow, que no son exactamente lo mismo, entonces también depende muchísimo del tipo de acreditación que tengas, lo que comentaba Marina. Entonces, ya pasando a cómo se agrupan los países, ¿vale? Aquí tenéis pues una tablita donde aparecen diferentes agrupaciones de países en las que no vamos a entrar en detalle, pero os la dejamos ahí para que la tengáis y luego la podáis ver si queréis, y vamos a comentar 3 grupos de países. Entonces está la Unión Europea, que es el grupo de países al que España pertenece y que tiene una particularidad, y es que la Unión Europea negocia en bloque. O sea, todos los países y todos los bloques de países se coordinan entre ellos, ¿no? Para llevar una posición más o menos común, pero en particular la Unión Europea negocia en bloque, es decir, que España no se puede salir. España tiene que negociar dentro de la Unión Europea para que la Unión Europea lleve un posicionamiento común, y ese posicionamiento es el que llevan en cada debate. Y esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Como cosa positiva, pues lo que vemos es que
realmente, pues igual países que tienen una posición más progresista en clima empujan a países menos progresistas, ¿no? Por ejemplo, países que todavía están con el carbón, como Polonia y demás, a tener una posición un poco progresista, pero estos países también empujan a los que tendrían una posición más progresista a no tenerla. Y luego, además, que les da la excusa perfecta. Porque cada vez que hacen algo que saben perfectamente que no es ambicioso y que no está muy bien, y nosotras como observadores les decimos, oye, esto pues no está muy bien, lo sabéis, dicen, ya, sí estamos con vosotras, pero es que hay otra gente dentro de la Unión Europea, ya sabéis, nos podemos decir quién, que no está de acuerdo, entonces no es que estemos en desacuerdo con vosotras, pero es que no podemos y bueno, en fin, yo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, pues les da esa excusa, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la Unión Europea como bloque de negociación. Y luego tenemos otros bloques de negociación que son menos estrictos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pues esta gente se coordina y tiene muy claro lo que quiere. ¿Acciones de mitigación para reducir las emisiones y el petróleo? No, amiga, no. Y luego, en contraposición a la OPEP, ¿no? Tenemos a OSIS, que a OSIS es la Alianza de Pequeños Estados Insulares. O sea, es peña que su territorio va a desaparecer. Entonces, esta gente es gente súper ambiciosa. O sea, normalmente AOSIS y nosotras tenemos posiciones súper parecidas, ¿no? Son como aliadas naturales y están ahí a tope en todo. Y las queremos mucho. Claro, esto es muy interesante porque en Naciones Unidas se trabaja por consenso, que luego lo veremos. Y eso significa que todos los países tienen igual voz. No igual poder, porque luego sabemos lo que pasa, ¿no? Con las cuestiones económicas, ¿no? y las tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando escuchamos hablar a OSIS en los plenarios, o sea, es que todo el mundo se levanta a aplaudirles, ¿no? Porque es como, es que realmente estáis al límite. O sea, es que no, si estás viviendo en una isla que tiene 1 metro con respecto al nivel del mar, ¿cuántos años te quedan? 10 años, como mucho. Entonces, ellas lo saben, ¿no? Y lo que quieren es la mayor ambición posible para sobrevivir. Vale, y una cosa importante es que ser de un grupo de negociación no implica que no pueda ser de otro grupo de negociación. Entonces aquí tenéis este pequeño esquemita que realmente creo que tenemos pendiente cómo actualizarlo, de cuáles son los grupos de negociación y de los países que están en diferentes grupos, ¿no? Entonces ahí, si os fijáis, está la Unión Europea, pero a la vez hay países de la Unión Europea como España, que está aquí, ¿no? Que está pues dentro del anexo 1, o sea, dentro del anexo 2, ahí dentro del anexo 1, no sé qué, no sé cuántos, y ahí tenemos los diferentes grupos de negociación, ¿no? Y luego veis ahí el G77 más China, que es este cuadrado amarillo que engloba muchísimos países, ¿no? Y que pues es un grupo bastante interesante a tener en cuenta porque hay ahí una cantidad muy grande del mundo, ¿no? Y que ahí hablabais antes, ¿no? Precisamente de cuál es la influencia que tiene China en todo el espacio de negociaciones. Pero no solamente China, o sea, también hemos visto mucho en las negociaciones, por ejemplo, el papel de Bolivia. Bolivia es un estado petrolero que es el que suele hablar en representación de la OPEP, ¿o no? Es que nunca me... A ver, ¿dónde está? ¿Cuál? Bolivia. ¿En nombre de quién habla siempre? Aquí. ¿Bolivia está aquí? Sí. No, pues es esto. De Alba, suele hablar en nombre de Alba, ¿no? Sí. Alba. Vale, ¿Quién? pues Bolivia, por ejemplo, una de las cosas que hace es que es el país que se come dar la cara cuando hay que decir algo malo, ¿no? Entonces, están agrupados con las organizaciones petroleras o más de este sentido, y lo que hacen es pues decir, bueno, es que no podemos reducir porque claro, nuestras economías dependen de esto, ¿no? Dependen de la exportación de petróleo. Entonces, se colocan en una posición desde un poco el victimismo, pero al mismo tiempo apoyando, ¿no? sus intereses comerciales, y están representando a un montón de países que no dan la cara tanto, pero que realmente son los que están torciendo el brazo, ¿no? todo el rato en cuanto a seguir con la producción y exportación de combustibles fósiles. Sí, y que os fijáis, por ejemplo, Bolivia está como en este grupo donde hay como islas tipo Antigua y Barbuda, Dominica y este tipo de países, pero luego de repente está en
los LMDCs con Arabia Saudí, ¿vale? Que Arabia Saudí es increíblemente horrible en temas de reducir las emisiones porque es gran productora de petróleo. Entonces, claro, o sea, produce un montón de bloqueos. Sí. Y ahí también es muy importante los equipos de negociación, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo, por ejemplo, Arabia Saudí, una de las cosas que ha hecho en las últimas cumbres es llevar a un equipo de negociadoras, mujeres muy preparadas, que vienen también de estudiar en grandes universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, etcétera, etcétera, gente que habla un inglés perfecto y maravilloso y que son súper tajantes y súper tal. Pero como son jóvenes, son mujeres, ¿no? Entonces ya están como generando una cierta conciencia de que, bueno, pues estamos, ¿no?, en otro momento de la historia, estamos avanzando, no sé qué, no sé cuántas, y al final lo que hacen son súper retractoras de cualquier tipo de proposición que vaya en un avance, ¿no?, de los textos y de las negociaciones. Y así podríamos seguir contando. Vale, entonces, ahora, nosotras, ¿cómo se agrupan las observadoras? Pues primero tenemos que la mayoría de las observadoras son ENGO, Environmental NGOs, y ahí es donde entramos nosotras como ecologistas en acción. Luego vienen RINGO, que son la investigación, ¿vale? Researchers. Luego aquí están nuestras enemigas, Business and Industry NGOs, que es como, pues eso, todos los negocios. Luego está Django, que son Children and Youth NGOs, ¿no?, de las que están ahí la gente del consejo. Nosotros aquí como juventud también estamos en grupitos de trabajo de Django y demás. Luego están las IPO, que son las Indigenous Peoples Organizations, ¿no?, toda la representación de los pueblos originarios. Los Local Government and Municipal Authorities, el GMA, en el caso español podemos destacar a la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, que también está presente y hay una compa por ahí que las representa. La Women and Gender Constituency, que trabaja mogollón todos los temas, ¿no?, el enfoque de género en todas las negociaciones. Farmers, o sea, como la gente que está en el campo. Y Tungo, que son las Trade Unions and NGOs, que, por ejemplo, la gente de comisiones obreras y UGT, ¿no?, como que sería gente que estaría ahí metida. Por destacar un poco de los bingo, o sea, los malos del mal, quienes van a nivel del Estado español, no sé si conocéis el Grupo de Crecimiento Verde, pues es como una especie de paraguas de asociaciones empresariales y tal, lideradas por Iberdrola. Entonces son este tipo de gente y la cuestión está que entran en las cumbres. Nosotras como ecologistas en acción siempre hacemos un chequeo de todo el mundo que viene por España, quién es, ¿no?, para saber más o menos la proporción de, en este caso, bien y mal, ¿no?, que vienen a las cumbres. Y lo que nos encontramos es que son precisamente esas personas las que están invitadas a todos los eventos en el pabellón de España, a reuniones con otras organizaciones de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, en las COPs se hacen muchos negocios. Vale, y dentro de ENGO pues podemos destacar dos actores, la Climate Action Network y Demand Climate Justice, que son como dos grandes alianzas de la sociedad civil. Entonces, la Climate Action Network convoca y coordina un poco el trabajo de la sociedad civil sobre, las negociaciones, ¿no? Y luego Demand Climate Justice lo que hace es poner un foco en las realidades locales y sobre todo en el sur global de forma más específica. Nosotras, por ejemplo, como ecologistas en acción estamos en las dos, ¿no?, porque seguimos de forma activa las negociaciones y al mismo tiempo estamos haciendo acciones, estamos reivindicando, estamos pues, grabando vídeos para subirlos a redes sociales, ¿no?, con todas las demandas y todas las voces del sur global. Vale, y luego pues queríamos destacar Django, que es lo que hemos comentado antes, que es la representación oficial de la juventud y la infancia ante la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Y que, como ya se mencionó al principio, pues la LECOI, este acto está dentro del paraguas de Django. Vale, pues esto sería un poco como cuál es el día a día de una cumbre, ¿no?, en una COP, ¿qué nos encontramos? Normalmente son 2 semanas, la primera semana es lo que se conoce como la semana técnica, que es donde, bueno, entre COP y COP
¿vale? Pasan cosas. O sea, no es que se reúnan una vez al año y ya está, sino que hay mucho trabajo que se realiza. Y entre COP y COP lo que sucede es que, por lo menos en Bonn, que es la sede de Naciones Unidas para el Cambio Climático, hay una reunión como a finales de junio, mediados de junio, que es de la que acaba de venir Sophie. Entonces, ahí es donde se preparan, digamos, los textos de negociación para cuando lleguemos a la COP ya tengamos trabajo avanzado. Si se hace bien el trabajo en Bonn, es más fácil que en una cumbre salgan cosas más ambiciosas y mejor consolidadas, ¿no? Que podamos alcanzar acuerdos mucho más robustos. Y lo que nos estamos encontrando es que en Bonn, cada vez, en lugar de hablar de cosas a nivel técnico, cada vez influye más la geopolítica, influyen más los discursos políticos y cada vez estamos viendo cómo se va, digamos, pervertiendo, ¿no?, la confianza entre las diferentes partes. ¿Por qué esto funciona? Porque todo el mundo se cree que funciona. O sea, esto es por consenso. O sea, realmente, imaginaros que en una mesa tenéis sentadas a Estados Unidos, a Rusia, a Arabia Saudí, a Nigeria, a los estados insulares, y se tienen que poner de acuerdo en un texto. ¡Guau! O sea, bastante sale con eso, ¿no? O sea, imaginaros, si nosotros vamos a pegarnos 3 días para acordar, ¿no?, el National Statement y más o menos podemos tener una idea parecida, imaginaros qué es cuando nos sentamos en la mesa con personas totalmente diferentes, de contextos y sociedades diferentes. Entonces, bueno, vuelvo a la COP, ¿vale? Porque me ramifico un poco. La primera semana es una semana más técnica y la segunda semana es una semana mucho más política, ¿vale? Es aquí cuando vienen también los jefes de Estado, viene Teresa Rivera en su momento y es cuando se empiezan a hacer las negociaciones duras. Y lo que es interesante también es una cosa que también sale mucho en los medios los primeros días, ¿no?, que son las aperturas. Y es el momento en el que vienen los jefes de Estados a decir: pues nosotras vamos a hacer un nuevo plan de no sé qué y vamos a hacer un acuerdo con Senegal y con tal para el tema del desarrollo, para el tema de la sequía, etcétera, etcétera. Son los grandes anuncios. Y esto es lo que copa toda la atención mediática, cuando lo que realmente es importante es lo que se está trabajando por detrás. Pero también nos da una idea de las intenciones con las que vienen los países. El hecho de que venga un país o no venga, que venga un primer ministro o venga alguien de diferente rango, ¿no?, de un rango inferior, ya te está diciendo la importancia que le va a dar o no a esta cumbre y cuál es el tono político en el cual se van a desarrollar las negociaciones, ¿no? Entonces también es muy interesante como para ir captando lo que se llama la temperatura de la sala, ¿no?, el ver cómo están las cosas para poder consolidar los textos. Y luego yo también añadiría que no os dejéis liar, ¿no? Porque si en algún momento buscáis el horario de la COP, pues imaginaréis, bueno, horario de negociaciones, ¿no? Porque estamos aquí para negociar cosas y probablemente os aparezca algo como esto en el que de repente pues hay un día del finance, un día de el food and agriculture and water, bueno, seguimos así, ¿no? Y no. Esto es como el programa temático, que son días temáticos, pero realmente las negociaciones de verdad no son esto. Hay que buscarlo y es un poquito más complejo de encontrar y para mí está un poco menos accesible que lo que está este programa. Entonces, esto está muy bien, pero realmente, de nuevo, o sea que con las COPs lo que pasa es que hay mucho greenwashing y muchas cosas de estas que ocultan realmente pues las negociaciones y lo que está pasando y dónde se están tomando las decisiones. Luego, al final de la primera semana, se suele sacar como unos primeros textos, ¿vale? Es el final de la semana técnica, entonces se sacan unos primeros textos. Normalmente, la sociedad civil hacemos una fiesta, porque no os imagináis la tensión que es estar en nuestros espacios, así que también está muy bien bailar, celebrar la vida, encontrarnos, ¿no?, disfrutar, reírnos un montón. Y luego los domingos solemos tener nuestro espacio de coordinación para la siguiente semana, ¿no? Para la gente que suele llegar solo para la segunda semana, también ponernos como todas de acuerdo qué ha pasado y cuáles son las prioridades políticas para la siguiente semana. Así que, como veis, no paramos. Y luego, al final de la segunda semana, que siempre se dice, el plenario va a empezar a las 12, el plenario de cierre, ¿no?, va a empezar a las 12. Nunca empieza a las 12 y nunca termina en la hora que es. Así que también solemos vivir, ¿no?, como ese alargamiento de las cumbres hasta que por fin hay un cierre, ¿no?, y unos documentos finales que son los que es la firma, ¿no?, de las declaraciones que se hacen en esa COP. Sí, esta es una cosa un poco loca, que en las COPs no hay horarios, los horarios cambian absolutamente todo el rato porque, claro, pues nosotras
nos cuesta cerrar a tiempo, debatimos mucho, no llegamos al consenso y es como 5 minutitos más. Vale, pues esto evidentemente también les pasa a los países aquí, ¿no? Entonces igual está siguiendo una negociación y está la facilitadora, ¿no? Que es la chair, diciendo, madre mía, vale, pues mañana a las 10 seguimos. Pero igual, entre negociación y negociación tienen lugar estas reuniones a las que nosotras no tenemos acceso y entonces ahí dicen, vale, necesitamos una hora más para seguir hablando con esta gente en privado antes de volver a la reunión grande y eso hace que se retrase todo una hora. Entonces es un poco loco todo y normalmente la gestión que hacemos como observadoras es todos los días por la mañana nos levantamos, miramos lo que hay y luego irlo siguiendo porque cambia constantemente, ¿no? Vale, entonces nada, un día normal en la COP es eso, nos levantamos, consultamos los documentos que han ido saliendo durante la noche, porque como hemos dicho, pues en las cumbres lo del tiempo no es una cosa que se estile, entonces la gente se queda trabajando hasta las tantas de la madrugada y tú igual te vas a dormir y te levantas con un documento a las 3 de la madrugada, ¿no? Y eso, y los plenarios, nosotros hemos estado ahí viendo plenarios, pues muy tarde. Entonces, pues consultas los documentos que hayan salido durante la noche, de los paquetes que estés siguiendo y el programa del día. Y también leemos el eco del día. Y el eco es una cosa súper chula y básicamente es un boletín que todos los días se publica. O sea, todos los días publicamos un boletín que tiene como 2 caras. Sobre las negociaciones desde la sociedad civil y es un boletín satírico. Entonces, tú todo lo que estás pensando como observadora en una sala de cómo puede ser que estén diciendo estas burradas, el eco lo dice, el eco nos representa. Y lo más importante es que el eco se lo leen las negociadoras. Entonces, todas las mañanas la sociedad civil nos organizamos para llegar una hora antes a la cumbre de la hora de comienzo de las negociaciones y mientras las negociadoras van entrando, lo vamos repartiendo. Y diréis, bueno, que se lo repartamos no quiere decir que se lo lean, pero sí, se lo leen. Y cuando escribimos algo que no les gusta, en plan, que les parece injusto, que las estemos criticando además, vienen y nos dicen, oye, esto que habéis puesto es un poco injusto, ¿eh? Estáis diciendo estas cosas. Y al final, como que sí hay esa interlocución. Entonces, el eco es una herramienta, además de ser muy divertido y muy útil para desahogarnos y compartir entre nosotras, como herramienta de incidencia política y de asegurarte que aunque tú no tengas una reunión con la negociadora en cuestión, el mensaje puede que le llegue. También tenéis que tener en cuenta que una de las herramientas más potentes que tenemos la sociedad civil es lo que se conoce como naming and shaming, ¿no? O sea, como avergonzar. Y precisamente al final del día hay un acto también satírico súper divertido que es la entrega del fósil del día, ¿no? Es el país que peor lo está haciendo en las negociaciones y también les irrita muchísimo, ¿no? Les molesta muchísimo. Y otras de las, aparte de todo lo que hacemos, ¿no? de entrar a seguir las negociaciones, de reunirnos, de tal, también participamos en las acciones, también estamos todo el rato preparando comunicación y de prensa, porque es muy importante también que los medios oficiales, ¿no? nos escuchen y no solo se lleven, digamos, la versión oficial, sino que se lleven la versión de qué es lo que está pasando en verdad. O sea, porque muchas veces se sale con unos discursos triunfalistas y nosotras somos mucho más críticas, de decir, vale, bien, sí, se ha acordado esto. Esto es una pequeñita parte de todo lo que habría que hacer y todo lo que se podría haber hecho, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante el comunicar. Justo, y además nosotras tenemos como, bueno, intentamos sacar en redes sociales nuestros propios vídeos y nuestra propia comunicación, porque también consideramos que es fundamental hacer una comunicación crítica frente a lo que sale en los grandes medios de comunicación, como comentaba Marina, ¿no? Y en hacer que esa información y todo esto que está pasando en las cumbres llegue a la sociedad civil para que tenga la información completa de lo que está ocurriendo y no la burrada que ha dicho no sé qué político que realmente distrae la atención. Pues como hablábamos al principio, claro, las decisiones se toman por consenso, ¿no? Este es el artículo 42 y todos los años se tiene una conversación dentro del plenario de Naciones Unidas para ver si se modifica el artículo 42. Pero para modificar el artículo 42 lo tienes que hacer por consenso, porque es las normas que tienes a día de hoy. Con lo cual, nunca se hace porque alguien siempre hace un veto. Alguien que pues no le interesa, ¿no? Que los países pequeños pues pudieran tener una mayoría suficiente como para poder hacer avanzar las cosas y cambiarlas más rápido, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que aquí los países cuando firman algo es por voluntad propia. Entonces es un compromiso
voluntario. Naciones Unidas no tiene la capacidad de hacer que los países ¿no? como coercitivamente hagan las cosas. Pero sí que es verdad que las herramientas que tenemos son que los acuerdos lo que obligan es a que los países hagan su propia legislación que incluya los objetivos. Y es ahí donde podemos chequear y donde podemos apuntalar más, ¿no? Yo creo que esto lo pasamos. Eso también. Vale, esto es un poco el tema de los textos, que es importante también entender que aquí se negocia palabra por palabra. O sea, que es muy importante el tono, es muy importante qué palabra utilizamos. No es lo mismo el sugerimos que el se debe hacer tal, ¿no? O sea, es como que es un lenguaje muy concreto. Y luego los textos también, cuando salen con opciones, que eso es lo que luego se negociará en la parte más política, ¿no? Para al final tener finalmente un texto sin paréntesis, sin brackets. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vale. Vale, nada, y entonces un poquito sobre el acuerdo de, bueno, igual mini cosa de aquí, ¿no? La importancia de las palabras y los verbos, o sea que el que utilicen un verbo u otro es fundamental porque marca la fuerza que tiene, ¿no? Que no es lo mismo te invitamos a que hagas esto que tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces eso es fundamental. Vale, entonces nada, bueno, esto me lo voy a saltar porque creo que ya os lo han contado antes, que es todo lo del Acuerdo de París y... ¿Sí? 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 Vale. ¿Estáis ahí? Vale. Vale, entonces, esto es una cosa muy importante que se ha decidido en el Acuerdo de París y que por eso el Acuerdo de París está en Acuerdo de París, que es el ciclo de revisión o el balance global, ¿no? Entonces, esto empieza algo así. Empezamos a dialogar, ¿vale? Entonces, aplicamos el diálogo, empezamos a dialogar. Seguimos dialogando un poco más, llegamos a unas conclusiones del diálogo y con esas conclusiones del diálogo nos ponemos unos compromisos, ¿vale? Evaluamos esos compromisos y volvemos a dialogar, seguimos dialogando, llegamos a unas conclusiones de si estos compromisos nos han funcionado o no nos han funcionado, si hay lo que se llama un gap, ¿no? Un salto de ambición, un gap de ambición en estos compromisos y qué tenemos que hacer para mejorar estos compromisos. Y proponemos nuevos compromisos que tienen que ser igual de ambiciosos o más que los que teníamos antes, ¿vale? Nunca pueden ser menos ambiciosos. ¿Y qué pasan con estos compromisos? Estos compromisos son los NDC, las siglas de Nationally Determined Contributions, ¿vale? Las contribuciones nacionales de cada país. ¿Y qué son estas contribuciones nacionales? Pues son nuestros planes, básicamente, de energía y clima. O sea, en el caso español, España no tiene un NDC como tal, porque como hemos mencionado antes, va con la Unión Europea, entonces la Unión Europea como que envía un NDC por toda Europa. Pero España tiene que enviarle como su NDC, que no es un NDC, a Europa, para que Europa pueda confeccionar el NDC completo de toda la Unión, ¿no? Entonces, el NDC de España es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿vale? Y realmente encaja en estos tiempos, ¿no? Porque ahora mismo lo que estamos empezando es un nuevo ciclo de balance global. Hemos acabado el primer ciclo de balance global, llegamos a unas conclusiones hace un par de años y ahora estamos como de nuevo por aquí, iniciando de nuevo el diálogo. Y el punto en el que estamos, desde la sociedad civil, ¿no? También desde nuestra perspectiva, por ejemplo, seguro que habéis escuchado el paquete Fit for 55, ¿os suena? Esa normativa de la Unión Europea que han actualizado para aumentar la ambición, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando de reducir un 55% de las emisiones para 2030. Desde la sociedad civil consideramos que como norte global no tenemos que descarbonizar en 2050, tenemos que descarbonizar en 2040. Entonces eso supone que la reducción de emisiones tendría que ser un 60% para 2030 como mínimo. Y también que se aplicara al Estado español. Ahora mismo el PNIEC, la última actualización, creo que pasaba del 23% de reducción de emisiones al 32% para 2030. Está muy lejos de ese 55% de la Unión Europea y está muy lejos de ese 60% que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad histórica. El norte global tiene que reducir antes para que haya por lo menos un espacio
posible para que los países del sur global también puedan hacer su transición o su transformación, ¿no? Que preferimos hablar de transformación que de transición. Ya si queréis otro día hablamos de filosofía respecto a las palabras. Vale, y nada, que los puntos clave del Acuerdo de París, ¿no? Como todas conocemos, el 1,5 grados Celsius, que es como, pues eso, mantener el calentamiento debajo de 2 grados, ¿no? Y intentar muy fuertemente pues, limitarnos a 1,5 grados, ¿vale? Que también como mini inciso sobre esto, no hemos llegado aún a los 1,5 grados en principio, sí que hay un cierto margen de incertidumbre en el que las proyecciones nos pueden llevar ahí, pero todavía no estamos ahí si vemos la media, ¿no? Hay algunas proyecciones que pueden indicar que sí que hayamos sobrepasado el límite. Entonces, también mucho cuidado con el decir, bueno, ya está, este acuerdo no sirve para nada, a tomar por culo. No. O sea, y también que a nosotras todo esto nos parece poco ambicioso, somos la sociedad civil y queremos más, pero queremos más no tirando esto, ¿no? Porque también nos preocupa que si tiramos todo esto, ¿qué nos queda, ¿no? Bueno, que los países ricos deben proveer de la financiación necesaria a los que no lo son, que pista, no está pasando. Lo que se había comentado antes de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Los objetivos de emisiones, bueno, compartir pues los recursos financieros y otros recursos, pues eso, mecanismos de revisión y tener en cuenta a los países más vulnerables que están sufriendo pérdidas y daños, que van más allá de la mitigación y la adaptación, sino que es como cuando ya no te queda nada que hacer, ¿no? O sea, mitigar es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, no más combustibles fósiles. Adaptarnos es, madre mía, qué calor hace, por favor, vamos a poner más zonas verdes porque si no nos va a dar algo. Y pérdidas y daños es, acaba de llegar un tifón que ha destruido completamente tu ciudad. Y es como, vale. O sea, esto no se soluciona poniendo solo más zonas verdes, ¿no? Es otra situación. Y ahora os contamos muy brevemente el resumen de qué es lo que ha pasado en Bonn hace 2 semanas, una semana más o menos, y más o menos cómo están los temas de negociación. Vale, un temazo de negociación para la próxima COP30 va a ser transición justa. Y, sobre todo, el mecanismo de acción de Belén para la transición justa, que va a ser un mecanismo, si se aprueba, que esperamos que acelere, ¿no?, la respuesta internacional frente a la emergencia climática en ese ámbito. Cuando hablamos de transición justa hablamos de trabajadoras y trabajadores, ¿no? O sea, que van a perder sus puestos de trabajo por el abandono de los combustibles fósiles o por el cambio, la transición energética, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotras es un ámbito muchísimo más amplio, pero a nivel de COP creo que se queda ahí, ¿no, Marc? Entonces, va en ese sentido, ¿no? Ese contexto, sí. Se está ampliando el scope. Justo. Y también es un ámbito en el que estamos trabajando bastante con los sindicatos. Vale. Y luego tenemos mitigación, ¿no? Que ahora estamos teniendo varios debates que nos preocupan un poco. Por ejemplo, el que se cuente o no con la mejor ciencia disponible. Entonces, en el caso del balance global, que es ese ciclo que os he contado antes, pues ahí también se tienen en cuenta las contribuciones de grupos como el IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que trabaja la mejor ciencia disponible y que para mí es una institución increíble en la que científicas de todo el mundo se unen para hacer informes que tengan la mejor información disponible sobre cómo está afectando el cambio climático y además qué podemos hacer para afrontarlo, ¿no? Entonces estos informes se publican más o menos cada 7 años, que diréis, ojalá fueran cada menos, pero es que coordinarse es muy complicado, entonces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos países, ¿no?, que están diciendo, bueno, igual no hace falta incluirlos en el próximo ciclo del balance global, porque igual pues se retrasa y no nos cuadra muy bien, pues no sé, igual hay otras fuentes de información que son más fiables que la ciencia, o que igual pues no vienen del mismo lado de una coordinación internacional de científicas de todo el mundo y vienen de otro lado, no sé. Y países que en general no quieren que esa información, que lo que nos está diciendo es que estamos en una situación muy compleja y que tenemos que actuar ya, estén presentes en los textos de negociación. Entonces nos preocupa mucho que en el próximo balance global no se incluyan los informes del IPCC y es una de las luchas que estamos dando en materia de mitigación.
Luego también otra lucha que estamos dando es intentar incluir, o sea, ampliar, como decía Marc, el scope, ¿no?, de lo que se incluye aquí, para también intentar meter cosas relativas a las pérdidas y los daños. Y bueno, por supuesto, ¿no?, si os acordáis del ciclo este, pues teníamos que llegamos a unas conclusiones. Bueno, pues las conclusiones del último ciclo fue que teníamos que dejar atrás los combustibles fósiles porque ya estaba bien. Que diréis, bueno, es un poco evidente esto, ¿no?, de dejar atrás los combustibles fósiles si queremos hacer algo con el cambio climático, ¿no? Pero no era tan evidente. Es la primera vez que salió en una cumbre, tipo, hace 2 años. Llevamos como 30 años de cumbres casi, chicas. En plan, sí, vamos despacio, mucho más de lo que deberíamos. Entonces, pues eso salió. Bueno, pues ahora está siendo la pelea para incluir esa frase de nuevo en los textos. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que los NDCs que aprobamos no son suficientes y necesitamos dejar atrás los combustibles fósiles, pues queremos que esto siga apareciendo en los textos y que esto siga adelante, ¿no?, y se tenga en cuenta en el próximo ciclo de NDCs. Y en la implementación de los NDCs. Y luego también incluir una perspectiva, ¿no?, de qué está pasando con los bosques, los ecosistemas y la biodiversidad y toda la relación que esto tiene con la mitigación. Y bueno, luego tenemos el Mitigation Work Program, que es un programa al que yo le tengo mucho cariño, porque lo que trata es que tenemos ese ciclo del balance global y el Mitigation Work Program lo que pretende es ir un paso más allá. Es decir, tenemos este ciclo para mejorar la ambición, pero queremos más y vamos a hacer este programa específico para dar más. ¿Qué pasa? Que hay algunos países, ¿no?, como los productores de petróleo, que, por lo que sea, pues no tienen mucho interés en que pase eso. Entonces es un programa que lleva años, que nunca se ha podido llegar a implementar, que los países se van intencionadamente por discusiones que no tienen nada que ver con esto, ¿no?, que están tangencialmente relacionadas y que se acaba en 2026. Entonces es un programa que no hemos podido implementar realmente de forma significativa y se acaba en 2026 y estamos viendo a ver si lo renovamos o no. Luego, de adaptación y pérdidas y daños, voy a centrar en adaptación, tenemos el Objetivo Mundial de Adaptación que busca mejorar, pues, como bien dice, la capacidad que tenemos para adaptarnos, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que para adaptarnos pues también hace falta dinero, aunque si le preguntas a la Unión Europea no tanto, pero a los países del sur pues te van a decir bien claramente que sí que necesitan pasta. Entonces, pues en Bonn hubo una discusión que bloqueó, entre otras, el plenario de última hora porque los países del norte no se querían comprometer a dar dinero a los del sur para la adaptación, aunque, como comentábamos antes, pues sí que están en los principios estos del Acuerdo de París esa responsabilidad. Al final, en el texto final de Bonn se consiguió meter una referencia a esto, pero realmente todo se va a cerrar en Belén, entonces estamos expectantes a la COP30. Y luego, por último, tenemos como unos indicadores que se están definiendo para ver si las medidas de adaptación funcionan o no. Sobre financiación, pues tenemos, así, brevemente, que nos preocupa mucho la financiación privada, que se deje la financiación climática en manos de las empresas y no de la gente. Porque al final, si dejamos que ellas financien la transformación o transición que queremos, no van a estar los intereses de las personas representadas. También nos preocupa mucho la deuda climática que tiene el norte hacia el sur debido a todas las emisiones que históricamente ha generado, ¿no? Y que a la vez hay muchos países del sur que tienen una deuda económica muy grande con los países del norte y que esa deuda que tienen que pagar les impide tomar medidas climáticas ambiciosas, educación, sanidad y servicios públicos en general. Y bueno, como que el año pasado fue el año de la financiación en la COP, se habló muchísimo de eso. Y bueno, se aprobó el New Collective Quantified Goal, pero no estamos muy contentas porque supone muy poco compromiso adicional de financiación frente a lo que ya estaba acordado y bueno, incluye la financiación privada y métodos innovadores de financiación y básicamente no llega a lo que es necesario, los recursos que hay que movilizar para hacer frente a la crisis climática. Solamente por haceros una idea de qué es lo que estamos proponiendo a la sociedad civil, que estamos proponiendo que la financiación sea pública, sea adicional, ¿no? Pues aparte de lo que ya se está dando, que es muy poquito, se pongan nuevas financiaciones específicas para cada uno de los programas, para los undamaged hace falta un fondo específico para adaptación, para mitigación, etcétera, etcétera. Pero los países siempre dicen como, bueno, pero es que no tenemos dinero. Y es como, vale, pero ¿sabes de dónde lo puedes conseguir?
de aquellos que tienen más, de aquellos que son más culpables de la crisis climática y de aquellos que se están enriqueciendo a costa del sufrimiento de la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplicar una reforma estructural del sistema de impuestos para que se hagan impuestos a la gente súper rica, a la gente contaminadora y que sean ellos los que paguen? Y sea a través de financiación pública y se controle a través de lo público y no sea a través de, pues eso, ¿no? De grandes instituciones, fondos filantrópicos, etcétera, etcétera, que al final lo que hacen es redirigir mucho más los fondos y pues colgarse medallitas, ¿no? Cuando son los que están causando los grandes problemas. Vale, y ya por último, también se han empezado a tener debates en la UNFCCC bastante importantes sobre ella misma, ¿no? Y sobre cómo funciona, lo que comentábamos antes del problema del consenso y luego la necesidad del régimen de incompatibilidades, que eso es que no pueden estar los combustibles fósiles dentro de las COPs, ¿no? Como ha mencionado Marina, y ver cómo un poco se puede gestionar esto, ¿no? Entonces, estas son medidas que estamos pidiendo desde la sociedad civil para que tengan en cuenta en ese debate de posible reforma de la Convención. Y bueno, tenemos aquí nuestro examen, pero yo creo que no da tiempo, ¿no? Pues nada, Esther. Bueno, ¿y queréis cantar una última canción? ¿Sí? Pues venga, todo el mundo en pie. Una de las cosas que también nos pasó, bueno, cuando empezó también el genocidio de Palestina, ¿no? No solamente el genocidio de Palestina, pero que también está pasando en República Democrática del Congo, en Sudán, en Ucrania, ¿no? En muchos países que están afectados por las guerras, por el militarismo, por la explotación, por el extractivismo, que esta tarde habrá una charla específica sobre ello, ¿no? Yo creo que es como muy importante. Una de las acciones que se hacían también era para dar espacio y dar voz pues, a las personas que estaban sufriendo, personas también en prisión, por ejemplo en Egipto, en Emiratos Árabes Unidos y en el resto de países que hemos estado, que no me acuerdo. En Bakú, también en Azerbaiyán, ¿no? Con todo el tema de Nagorno-Karabaj y el genocidio armenio, etcétera, etcétera. Entonces esta es una canción que la cantábamos mientras pues había la acción, ¿no? Mientras estaban hablando estas personas, y es una canción de solidaridad. Entonces voy a pedir que os cojáis de la mano con las personas de vuestro lado. Sí. Yo me voy a quitar el micro porque aquí la que sabe cantar es Marina, es una realidad. A mí es que me gusta mucho cantar. Entonces es, bueno, de mantenernos unidas, ¿no? y de sentir que estamos ahí. Entonces, pese a todo lo malo que está pasando en el mundo, pues estamos ahí, nuestra fuerza siempre es el colectivo, ¿no? Entonces por eso también es tan importante. Entonces dice, hey, oh, take me by your hand, strong in solidarity we stand, fight for climate justice, hey, oh, take me by your hand, strong in solidarity we stand, fight for climate justice, hey, oh, take me by your hand, strong in solidarity we stand, fight for climate justice, hey, oh, take me by your hand, strong in solidarity we stand, fight for climate justice, hey, oh, take me by your hand, strong in solidarity we stand, fight for climate justice, hey. Y cantamos el pon punto y final. ¿Sí? Pon punto y final, ¿os apetece? Esta la podemos cantar en otro momento, ¿verdad? Hay gente que no se la sabe. Venga, pues luego la cantamos en el Así que muchísimas gracias.